cambiamos un poco el perfil de lo que es este espacio, exclusivamente por varios motivos. Porque ha pasado el Día del Periodista y siempre nos preguntamos qué hacer el Día del Periodista, entrevistar a un periodista de algunos años. El año pasado lo entrevistamos a Claudio Jacqueline, quien es un gran periodista del Diario de la Nación. Bueno, Eddie Zunino en un par de oportunidades, bueno, referentes del periodismo. Pero en esta oportunidad encontramos otra opción, que me parece que es más que interesante. Invitarla a Romina López, porque han hecho un estudio y un análisis sobre el periodismo en Corrientes, en una semana que se ha dado también una encuesta, o se ha dado un estudio, se ha conocido sobre los desiertos informativos a nivel nacional, que da como para analizar y mucho desde dentro del periodismo. Primero te saludo. Hola Romina, ¿cómo te va? Hola Daniel, un gusto estar aquí presente y a toda tu audiencia también. No, por favor, contame cómo es la encuesta que han hecho ustedes, cómo ha sido el trabajo, contame un poco. Bueno, nosotros somos un grupo de periodistas y de comunicadoras que trabajamos aquí en la provincia. Muchas, si bien vinimos a estudiar y nos quedamos aquí y hoy en día ejercemos la profesión, a principio de año nuestra idea era plasmar este tipo de preguntas con respecto, más que nada, esto que decías vos, o sea, dar otra perspectiva, que si bien uno conoce o sabe las falencias que hay en determinados medios, dijimos, bueno, o sea, sí, nosotros sabemos esto, pero ¿por qué no hacemos una encuesta para ver hasta qué grado esto se transmite en otro tipo de medios de comunicación y a lo largo de la provincia? Entonces, con esta encuesta lo que hicimos, justamente dijimos, bueno, el Día del Periodista o en el mes del periodista era lo fundamental darla a conocer, en donde los porcentajes, a pesar de que ya teníamos dicho conocimiento en lo que sea, todo lo que sea en la profesionalización o los salarios, también nos importaba dar visibilización desde nuestra perspectiva como mujeres. Entonces dijimos, es un medio y tenemos que aprovechar nuestra visibilización, porque si nosotros no lo ocupamos, entonces como que también algo estamos fallando. Claro, antes de avanzar, me dijiste somos un grupo, ¿organizadas cómo? Y fue cuando uno va a la facultad y tiene determinados grupos de amigas y demás, compañeras, y después dijimos... No, te preguntaba si era dentro de un ámbito de una ONG o de la asociación. Todavía no, porque surgió más como una idea de, bueno, con esto de la pandemia no nos podemos juntar, entonces ¿qué hacemos? Un grupo de WhatsApp y ahí comenzamos. La idea sí es llevarla a cabo y ejecutarlo con algún tipo de respaldo jurídico, como para poder tener más relevancia en la provincia. Pero en un principio fue esto, por el tema de la pandemia, es bueno, no nos podemos juntar, no podemos hacer más que usar los medios de comunicación y a la vez las redes sociales y comunicarnos a través de mensajes y demás. Entonces ahí comenzó nuestro objetivo como grupo, digamos. Y también, o sea, ni siquiera tenemos un grupo, o sea, tenemos algo designado de las actividades que hacemos, sino es como, bueno, podemos hacer esto, ¿quién se carga de esto? ¿Quién hace lo otro? Es como más una comunidad, digamos, de un rol no definido, sino de que, porque sabemos que todas tenemos muchas actividades y lo cual hace de que las actividades que podamos llegar a plasmar a largo plazo se dificulte, programar actividades o acciones de distintos temas. ¿Y qué encontraron? Lo que encontramos básicamente es que de todos los encuestados, el 64%, por ejemplo, dice o comenta a través de esta encuesta que tiene más de un trabajo. El 40% admite que trabaja más de 10 horas diarias, lo cual no era una novedad, sino que nos dimos cuenta que prácticamente esto se ve plasmado en toda la provincia a través de nuestras encuestas, pero creo que también no es algo que suceda solamente aquí en Corrientes, sino que podemos verlo en diferentes ámbitos de la comunicación. A ver, ¿cuántos encuestados y en dónde? Acá principalmente nos centramos a hacerlo acá en Corrientes. En toda la provincia, había... En toda la provincia, sí, en toda la provincia, y tuvimos más de 100 respuestas. Más de 100 encuestados en toda la provincia. No significa que simplemente sean 100 periodistas en toda la provincia, sino fue el alcance que tuvimos de nuestra encuesta. Sí. Y además también, bueno, que más del 50% admite que ni siquiera llega al mínimo de la canasta básica,
básica, es decir, que no cubre los 65.000 pesos que está hoy en día evaluada la canasta básica. Por ende, se acentúa esto del pluritrabajo. Claro. También lo pudimos ver con la pandemia, que se acentuó, en donde todos nos tuvimos que readaptar. Y desde el día 1, en ningún momento también dejamos de trabajar, que eso es también, queríamos dar como ese, bueno, o sea, sí fuimos considerados esenciales, pero ¿para quién éramos esenciales? Cuando llegó también, si bien no estaba en la encuesta, pero también estaba acompañado un texto, como visibilizar también de que, bueno, fuimos esenciales, trabajamos durante el comienzo de la pandemia, en ningún momento dejamos de cumplir nuestras actividades como periodistas o como comunicadoras, y fuimos considerados también esenciales a la hora de circular, cuando había restricciones y demás, pero a la hora de que hoy en día, por suerte, el plan de vacunación, si bien avanza en toda la Argentina, los periodistas como que no sabemos hasta qué punto ahí fuimos esenciales, porque hasta hoy en día no hay ningún tipo de pese a las presentaciones a nivel nacional, de convenios o asociaciones. Fue como que eso quedó en stand-by. Y en otras provincias, por ejemplo, en Misiones o en el Chaco, los periodistas ya están siendo vacunados. Sacame una duda, porque dijiste en 3 oportunidades comunicadoras, ¿solamente chicas se integran? Sí, solamente somos... ¿Por algún motivo en especial? Y más que nada fue porque... ¿Por empatía? Fue por empatía, y fue como que, bueno, somos muchas periodistas y muchas comunicadoras, entonces si entre nosotras mismas no nos apuntalamos para poder visibilizarnos, no veíamos otro tipo de poder lograrlo, digamos, pero en ningún momento dijimos, no, vamos a ser solamente mujeres, sino que se fue dando, y hoy en día sí, somos todas mujeres, y también veíamos esto, de que, por ejemplo, a nivel nacional, o sea, tenemos contacto con muchas otras organizaciones o con medios de comunicación que tratan más que nada la comunicación feminista o de género. Entonces veíamos que a través también del modelo que ellos muestran, de encuestas o demás, veíamos que a nivel nacional, una de las últimas encuestas que se habían determinado es que el 65% que estudia comunicación o periodismo son mujeres. Pero a la hora de ejercerlo, solamente el 30% llega a acceder. Entonces veíamos algo está pasando, o sea, si tenemos más de la mitad de las personas que asisten a la carrera y solamente un 30% puede acceder o tiene la posibilidad de trabajar en un medio de comunicación, entonces como que algo nos hacía ruido. Claro. Y entonces queríamos, ¿qué podemos hacer si nosotros estamos dentro del medio y poder de alguna forma tener un respaldo entre nosotras mismas? A nivel nacional se dio media sanción un proyecto de ley que busca la paridad. Exactamente, se dio recientemente la ley de equidad de género en los medios de comunicación, lo cual me parece un avance prácticamente en la sociedad, y romper también con este tipo de estructuras que no son los que se dan en la provincia, sino que se dan a nivel nacional. Pero sí me parece súper importante, o sea, que se pueda aplicar. Es más, o sea, recientemente estuve hablando con Sabina, la referente del INADI de acá de Corrientes, en el caso de que, bueno, sí está la ley, ahora ¿qué hacemos? Que es lo que prácticamente pasa con todas las leyes. Bueno, la ley todavía falta el Senado, me parece. No, o sea, ya se aprobó, ya es ley. ¿Ya es ley? Ya es ley. Lo que sí recibió media sanción es el cupo laboral trans y travesti. Eso es lo que tiene media sanción. Sí. Entonces decíamos, bueno, ahora, ¿qué hacemos para cumplir? Entonces, y también se veía una puja en todos los medios, porque la ley lo que establece básicamente es que el Estado de alguna forma tiene que cumplir la ley obligatoriamente, pero el sector privado no necesariamente está obligado, pero sí hacía ruido de alguna forma esto de premiar o con respecto a la pauta, porque lo que dice básicamente la ley es que tienen que cumplir con este tipo, hay 7 parámetros dentro de esta ley, de los cuales 4 deben ser cumplidos. Y en el caso de que un medio de comunicación que sea de una entidad privada cumpla con estos requisitos, va a recibir de alguna forma una accesibilidad con respecto a la pauta, a diferencia del Estado. Entonces ahí, digamos, es como que los grandes medios a nivel nacional decían,
¿por qué tenemos que estar acatados a determinadas reglas para ser premiados? Y creo que más allá de, obvio que las empresas visibilizan más que nada el cómo se sustentan, pero creo que es fundamental en este caso, con esta ley, dar y que se cumpla este tipo de equidad, de que no significa que, bueno, echemos a todos los hombres que tenemos en nuestros medios y traigamos a las mujeres. Lo que se busca es eso, o sea, que a la hora de contratar o buscar otro tipo de metodologías, simplemente también sean las mujeres participativas. Y es más, o sea, aquí en la provincia solamente hay un medio de comunicación gráfico que cuenta con una editora de género. Sí. Recientemente, bueno, en el diario La República, lo cual para nosotros nos parece un avance completamente y una mirada también distinta, porque no significa que venimos a criticar. Al nivel del norte del país me parece que el Tribuno de Salta y acá ese diario que vos mencionás son los únicos que son los únicos, sí, son los únicos que cuentan con esta de alguna forma persona especializada con respecto a la perspectiva de género. Bueno, ¿recordás que un diario acá en Corrientes publicó Lesbianas Asesinas? Exacto. Hace 2 años. Sí, y seguimos viendo. Me acuerdo de esa etapa nefasta de ese diario. Sí. Dentro de tantas otras cosas que colocó Lesbianas Asesinas, vemos. Ese título fue un... Son títulos, formas de encarar la nota también, porque hoy en día ya tenemos determinada terminología, por ejemplo, decir un femicidio y no es un crimen, y todavía vemos el crimen, por ejemplo, ahora con que se renovó la discusión del juicio de Tamara Salazar, y todavía seguimos viendo en las tapas el crimen y el nombre de la chica o la foto de la chica, y del culpable o del responsable nunca se visibiliza, no aparece la foto de esa persona tampoco, y hablar de crimen cuando ya hay una terminología adaptada, que es justamente lo que impide que no haya una perspectiva de género, porque el término es femicidio. O sea... Ahí quizás vamos a entrar en una suerte de discusión por decirte, bueno, está bien, esta persona todavía no fue condenado, no fue determinado culpable, pero entiendo hacia dónde vas, solamente ese parámetro de decirte, bueno, está bien, pero recordemos que esa persona todavía Exacto, es inocente. claro, hay una línea, digamos, de que no se busca... Pero no se discute, vos lo que decís es que no se discute, claro, vos lo que crees es que se tiene que entrar a plantear eso, que no se plantea, se lo toma naturalmente. Sí, claro, exactamente, es como ante todos los hechos que vemos, simplemente vemos la figura de la persona, de la víctima, de que lo cual no está mal visibilizar también, y ahí entra como el juicio también de valor de parte del medio de comunicación o de la misma sociedad en plantear, o escuchamos en los medios, en los grandes medios a nivel nacional, que bueno, ¿y a qué hora fue? ¿Y dónde venía? ¿Y a dónde iba? Y es como que se termina juzgando más a la víctima que el caso en sí. Es como... Bueno, hace algunos años atrás te decían hasta cómo iba vestida. Exacto. ¿Por qué iba así? Sin contar aquellas horrorosas definiciones que decían que ella la provocó. Claro, sí. ¿Crees que es una cuestión empresarial o que es una cuestión intrínseca de quienes están delante del micrófono? Y puede haber un poco y un poco, pero creo que es más que nada la falta de capacitación con respecto a esto. O sea, por ahí puede coincidir o no con lo que el hecho, pero quizás estar delante del micrófono, delante de la cámara, nos da un tipo de respaldo, digamos. Entonces, como que bueno, lo tiro, total, no pasa nada. Y hoy en día que no es, lo digo porque soy periodista y listo. Creo que por ahí, hoy en día las redes sociales ocupan mucho lugar y hace que las personas que están delante de los medios, me incluyo, o sea, tengamos un tipo de responsabilidad con lo que comunicamos y no es, digo lo que me parece y queda así, porque hemos visto que muchas personas han tenido que retractar, digamos, de alguna forma de lo que comunican o de lo que informan. Pero, a ver, ¿vos creés que se analiza desde esa perspectiva de la responsabilidad o se amparan exclusivamente decir, es mi opinión? Sí, se amparan con eso, es mi opinión y está... ¿La responsabilidad? Está, claro, y es como mi opinión, pero no soy responsable a la vez de lo que digo, porque eso, que sea nuestra opinión no significa que estemos en lo cierto o no, pero el hecho de que tenemos que ser objetivos. La opinión creo que es más en el ámbito personal que en un medio de comunicación. ¿Y ahí no estoy atacando la libertad de prensa?
Yo creo que en ese sentido no digo esto y me censuro o me censuran, sino que es, vamos a tocar determinado tema, pero tiene que ser con un abordaje correcto, y creo que el abordaje es la problemática y no lo que se dice o lo que uno piensa, es la falta de capacitación o de conocimiento al tratar un determinado tema. Es como hablar de cualquier otro tema y porque yo soy periodista y escuché y lo comento, y capaz que le estoy errando, y sucede en muchos temas, y no solamente en este tema que es tan, de alguna forma, sensible, por así decirlo, por la visibilidad que tiene en determinados medios. ¿Cuánto hay de censura y cuánto hay de autocensura hoy? Y creo que censura, de alguna forma, que está un poco dibujada, en el sentido de que no todos los medios de comunicación comunican este tipo de noticias, no solo con los femicidios. Hoy todavía seguimos viendo los femicidios en la gráfica, por ejemplo, dentro de la sección de policiales. Claro. Y que si bien sí es un hecho policial, pero hoy en día, como el abordaje está bien, podemos tratarlo a partir del hecho, sí, pero también es como darle esa vuelta a la nota, y no solamente de lo sanguinario, de la foto, esto que decíamos, hemos visto, no sé, en hechos, la foto clara de la víctima descuartizada, asesinada, sí, o digamos que no... que el lector muchas veces tampoco busca ese tipo de noticias, digamos, de alguna forma, pero es como que a veces gana más, vendo más, y me olvido un poco de que si es correcto o no es correcto lo que estoy comunicando. ¿Vender más justifica todo? Muchas veces sí, y eso también es lo que nosotros veíamos, de que por ahí creo que las mujeres hoy en día, en los últimos tiempos, tenemos mayor visibilización en diferentes ámbitos, y a la vez, en los medios de comunicación también tenemos, pero por ahí se ve desdibujado en el hecho de que sí, está bueno tu tema, pero lo dejamos ahí. Y capaz que viene otra persona y plantea lo mismo o algo completamente diferente, que a lo mejor no es tan del momento. Por ejemplo, yo vi solamente a nivel provincial, vi muy pocos medios que abordaron esto que hablábamos de la ley de equidad. Sí. Y es una ley que principalmente, habla de los medios, claro, y nadie le dio el tratamiento ni acorde, ni siquiera lo han tratado. Sí. Quedó como, se aprobó una ley, pero nadie habla. Romina, realidad de capital e interior. Y en el interior quizás vemos que hay, si bien hay claramente periodistas y demás, pero no vemos, vemos esto, que el cupo masculino pisa más fuerte que el femenino, y en la capital quizás hay más periodistas, mujeres, pero están más detrás de cámara, hay muchas productoras, sí, muchas redactoras en la web, son como las que llevan de alguna forma adelante todo lo que está detrás de escena. Sí. Y que no está mal, me parece perfecto, porque de alguna forma también estamos produciendo material y estamos, claro, presentes en los medios de comunicación. Que no logra pegar el otro saldo. Exacto, es como que llego hasta, es como que sí, tengo este techo y todavía no lo puedo romper. ¿Y por qué no se puede romper? Y quizás no creo que sea por falta de conocimiento o capacitación, porque creo que uno estudia comunicación o periodismo más allá de que nos capacitaron para ser periodistas, más allá, sí, de que después uno se especialice en determinado, claro, tema, y es como que todos tenemos las mismas capacidades, quizás otros tengan mayores herramientas para poder expresarse o comunicarse de alguna para forma. Un lugar, para otro, claro, claro. Y creo que sí, tiene que ver un poco con eso. Puedo llegar hasta acá, y si hago mucho ruido, corro el riesgo de perder mi trabajo. Y a la vez también es como una autocensura que uno va alimentando de alguna forma, porque sabemos que hoy en día la situación económica es difícil para todos, y teniendo en cuenta que nuestra profesión es
prácticamente es levantarse todos los días y salir a la calle, porque tenemos que comunicar y tenemos que informar y trabajar en muchísimos lugares para poder sustentarnos económicamente, y lo cual hace que, bueno, o sea, no hago tanto ruido y me quedo en el molde y así. Hubo un estudio de ciertos informativos, hablaba sobre los lugares en los cuales no hay tantos periodistas o no hay información. ¿Cómo lo ven ustedes? Y es algo para ocuparse más que, o sea, obviamente que nos preocupa, pero y es como que decimos, bueno, ¿y qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo contribuimos a que se visibilice, a que se haga algo o capacitar? Nuestra principal herramienta, creo que en el sentido como grupo y como periodista, es que todas mantenemos el ideal de que, bueno, tenemos que seguir capacitándonos permanentemente. Claro. Y vemos eso como el puntapié inicial para todas nosotras. ¿El periodista se capacita o se achancha rápidamente? O sea, yo creo que el periodista, de alguna forma, que tiene una estabilidad en un medio de comunicación y de alguna forma es como la cara visible, sí, se achancha. Es como que, bueno, yo llego acá, yo tengo mi programa de radio, de tele, o trabajo en determinado... ¿Siempre lo hice así? Y seguirá siendo. Exacto. Y pasa, creo que también pasan todos, y vemos también con las nuevas generaciones de que también ocupan mucho lugar por el hecho de que las tecnologías avanzan, y lo cual los medios digitales son todo, prácticamente ocupan una brecha bastante amplia, en donde es como uno va a la facultad y, bueno, vos terminaste en tal año y no aprendiste lo mismo que uno aprendió, que se recibió hace 2 años y tiene 23 años, y ves ahí una diferencia entre, no significa que uno esté más capacitado que el otro, pero sino ¿no es el lugar más precario laboralmente? Y sí, yo creo que... La sensación que yo siempre tengo con lo que conozco... Los portales son un lugar hiper precario. Si bien son, creo que los que todas las personas leen de alguna forma, es como que, bueno, a ver qué dice tal radio, qué dice tal medio, y veo la web. Está comprobado que la información se canaliza vía web. Claro, principalmente por eso. Pero es el peor lugar. ¿Por qué es el peor lugar? Y yo creo que ahí... En condiciones laborales. Sí, yo creo que influye mucho quién está a la cabeza, el dueño, el empresariado, de alguna forma. Y es como que, si bien se ve potenciado esto de que, bueno, hacemos lo que podemos, y bueno, vos sos periodista, sos capacitado, podés hacer todo. Y sí, uno puede hacer todo, pero también requiere cierta recomposición salarial, de alguna forma equiparado con respecto a otro tipo de actividades, o muchas veces la demanda horaria hace que trabaje solo en un medio, y esto es imposible. Hablamos de dos cosas respecto del Estado. Primero hablamos sobre las normas que ha brindado. También hablamos de pauta. Uh-huh. ¿El Estado está ausente, presente, es cómplice? ¿Cómo lo ven al Estado? Y desde en los últimos años, por ejemplo, sí se vio de alguna forma algún cierto de tratamiento en determinados temas con respecto al género, y no necesariamente en los medios, pero sí como englobado de qué lugar ocupan las mujeres, démosles más visibilización, pero a la hora de verdad es como que bueno, lo digo y intento hacer algo, pero queda ahí. Lo podemos ver en el Estado, de que prácticamente tenemos más de 10 ministerios y solamente hay una mujer. En las secretarías ocurre exactamente lo mismo. Sí. Muchas veces el gobernador también ha manifestado su preocupación de que se trate la paridad de género, uh-huh. y lo cual durante los primeros casi 4 años de su mandato ni siquiera ha tenido ningún tipo de abordaje, y durante la pandemia muchos senadores o diputados también han expresado de que no era el momento de tratarse. Uh-huh. Por el tema de la pandemia o demás, y así estamos, y creo que es repetitivo todavía no es el momento, y todavía no es el momento. ¿Por qué al periodista
le cuesta tanto reclamar, juntarse para reclamar? ¿Por qué crees? Y creo que... Reclamar lo suyo, mejores condiciones laborales. No estoy hablando... A ver, voy a hacer una sola salvedad. No digo que no sea importante, es muy importante la cuestión salarial, pero condiciones laborales estoy hablando. Exacto. El resto de lo que rodea. ¿Por qué cuesta tanto? Y yo creo que cuesta de alguna forma... organizarse creo como que sería lo principal. Es como que todos sabemos que tenemos estas carencias, pero creo que es el miedo de, bueno, si digo, quizás recibo una sanción, un castigo o puedo perder mi trabajo. Eso creo que, perder el trabajo hoy en día, creo que ese es el principal impedimento para poder hacer muchas cosas a la hora de reclamar, que de última creo que ni siquiera es reclamarlo, porque son los recursos que deberíamos tener, y con esto de la pandemia todos hemos sufrido y se ha visibilizado las condiciones que muchas veces decimos... Bueno, pero está así, es un mobilero sale con su en algunos medios sale con su teléfono personal. Claro. Y te roban tu teléfono y no solo te robaron tu herramienta de trabajo, sino que perdiste algo personal. Y he escuchado muy pocos medios que, le han repuesto el celular, en este caso, al periodista, o le han robado cámaras, o algún micrófono, o si se te rompe algo, que nos puede pasar a cualquiera que se rompa, o, esto con lo del home office, es como, empezó la pandemia, hagamos home office, y... pero no, uno por ahí, el empresario, el dueño o el director del diario quizás no conoce las herramientas que cuenta ese periodista en su casa. Quizás una persona hoy en día parece algo ilógico que no tengamos una computadora, pero quizás no la tiene, o quizás no funciona con la rapidez que debería. Claro, o internet. El internet no te funciona, mejor dicho, el internet no te funciona. Claro, en tu casa, no. O podés tener miles de problemas en nuestro lugar, que de última nuestra casa es nuestra casa y no nuestro lugar de trabajo. Que si bien lo podemos, obviamente con la pandemia, adaptar, pero hoy en día creo que hay que diferenciar eso. Es nuestra casa y no es nuestro trabajo. Si bien cumplimos nuestra labor de periodista en el ámbito que podamos y comunicamos e informamos constantemente de la mejor forma que podemos, y con esto de la pandemia se acentuó bastante. Gracias por venir. Gracias. Por favor, Romina López, periodista, y este análisis que han hecho, este estudio que han realizado aquí en la provincia de Corrientes.